Hola, acá estoy una vez más haciéndome la reportera para contarles las últimas novedades de los barcos. Les voy a contar dónde están los barcos, cuáles ya zarparon, cuáles están por volver, los que están en construcción. Y también les voy a contar un poco qué pasó con todas las cancelaciones y la cantidad de reservas que están ocurriendo ahora. Así que no se muevan de ahí. Bueno, primero les cuento que ya hay varias líneas de crucero pequeñas que ya están funcionando. Por ejemplo, en Europa, la línea de cruceros TUI, así como también Ponant y otras más, ya están circulando con pasajeros, obviamente con todas las medidas, pero al ser barcos pequeños es menos gente la que está circulando, por lo cual hay menos riesgo. Así como también en Asia, la línea de cruceros Dream ya está funcionando, y también por la Polinesia Francesa, en esas islas exclusivas, hay cruceros como Paul Gauguin o de Aranui, que también ya están funcionando. Les voy a dejar en descripción un link que tiene toda la lista de barcos y dice cuáles ya están zarpando y están en actividad, cuáles están próximos a volver y cuáles son las fechas del resto de los barcos para que tengan más información si les interesa, así que ahí va a estar. Y obviamente que si hablamos de las líneas de cruceros más grandes, yo ya les conté que el MSC Grandiosa ya había zarpado hace ya casi un mes, y desde entonces todo marchó bastante bien. Lo único que ocurrió fue que tuvieron que rechazar a una familia que vuelva a bordo, ya que cuando estaban en la excursión del barco, ellos se aislaron del grupo y no siguieron los protocolos. Después no les permitieron volver a subir al barco, lo cual me parece muy bien porque muestra que la línea de cruceros está muy comprometida con seguir los protocolos y proteger a los tripulantes y los pasajeros a bordo. Así que esa gente se tuvo que quedar afuera y por supuesto nadie más quiso jugar con los protocolos y se respetó todo. Desde entonces todo marcha muy bien. Así también hace pocos días salió el Costa Deliciosa. Entonces todo esto son buenas noticias que nos dan esperanza de que de a poquito puede ir retomando la industria de los cruceros. Obviamente aún así quedan un montonazo de barcos que todavía no están funcionando. Imagínense que hay muchísimas líneas de crucero y cada línea de crucero tiene muchos barcos. Por ejemplo, Carnival tiene 26 barcos, Royal Caribbean tiene 24, Celebrity, Costa, MSC, todas esas líneas de cruceros tienen entre 15 y 20 barcos y son los principales. Después hay muchísimas más, por lo cual en este momento hay un montonazo de barcos que están por el mundo, solo están circulando a la deriva. En este momento no están recibiendo pasajeros y por supuesto que no hay suficientes puertos para todos estos barcos, y aún así los barcos no están hechos para estar parados, por lo cual simplemente están circulando por las aguas todos estos meses, y en este momento solo están circulando con la tripulación mínima e indispensable para hacer que esto suceda, como por ejemplo oficiales, marineros, ingenieros, también gente que cocina, que sirve la comida, gente que limpia, por lo cual hay bastantes tripulantes que están trabajando en este momento, y todos los demás que no tienen posibilidad de trabajar ya que no hay pasajeros. En todos estos meses las líneas de cruceros se organizaron para poder repatriarlos y mandarlos a sus países de origen. Esto se hizo con muchos vuelos, ya sean comerciales o incluso vuelos exclusivos que la línea de crucero contrató para llenarlo de los tripulantes y que puedan volar a sus casas. E incluso también se han organizado diferentes barcos en los cuales se llenaba de gente de una misma nacionalidad para llevarlos navegando hasta su país, como sucedió con India, que el barco Anthem of the Seas de Royal Caribbean fue uno de los barcos que llevó así a todos sus tripulantes a casa, y también varios barcos fueron hasta Filipinas para llevar ahí mucha de su tripulación. Así también en Europa, en Estados Unidos y en el Caribe, muchos tripulantes llegaron a sus países directamente con el barco. También algunas de las líneas de crucero le dio la posibilidad a los tripulantes de que si ellos se sentían más seguros quedándose a bordo que yendo a su país, considerando la situación, entonces estos tripulantes tenían la posibilidad de quedarse a bordo. Por lo cual en este momento hay muchos tripulantes que no están en sus casas, que están a bordo. Obviamente no reciben ningún sueldo porque no están trabajando, pero la compañía los está manteniendo, les da un hogar, les da comida y están a salvo, lo cual me parece muy bueno. Otro aspecto de la industria de los cruceros que se vio afectado con la pandemia fue la construcción de los barcos nuevos. Normalmente todos los años hay nuevos cruceros que están en construcción, y con toda la pandemia todo esto se detuvo. Ahora por suerte ya se está reactivando toda la construcción, y fue así que hace muy pocos días el Wonder of the Seas, que es un barco de Royal Caribbean, que es el barco más grande del mundo, tocó agua por primera vez. Esto quiere decir que al barco ya lo armaron todos, todas sus partes están unidas. Y ahora el barco lo sacaron del dique seco, lo pusieron en el agua para llevarlo a otro dique donde van a continuar la construcción. El barco en este momento ni siquiera funcionan sus propulsores, sus hélices, por lo cual no se puede mover por sí solo, y unos botes fueron llevándolo hasta el nuevo dique,
donde van a terminar de ponerlo todo bonito y ambientarlo todo por dentro, ya que ahora son todas paredes de metal. Lo van a ambientar todo y amueblar para que pueda ser un bello hotel flotante. Así también sucedió con el MSC Virtuosa, otro barco muy grande que se está construyendo. Este barco va a poder llevar 5.700 pasajeros y también lo tuvieron que mover de un dique a otro, por lo cual hace poco estuvimos viendo cómo circulaba este barco, que ya está más listo que el Wonder, pero aún así falta terminar de construirlo para poder entregarlo. Y también está en el mismo lugar donde se construyen los cruceros, que es en Francia. En esa locación se construyen muchos de los cruceros más grandes y ahí también es donde está el Celebrity Apex, que desde marzo que ya está listo, pero con toda la pandemia no pudo tener su inauguración, ni su bautismo, ni pudo salir a servicio con pasajeros a bordo, por lo cual sigue ahí en stand-by este barco. Lo que pasó hace poco fue que dejó las instalaciones de Francia, donde fue construido, para ir a alta mar y están esperando la autorización de Estados Unidos para cruzar el Atlántico y ya poder estar ahí, cosa de que cuando se reactive la industria de los cruceros y pueda zarpar este barco, ya esté allá en donde va a estar haciendo sus cruceros, que va a ser en el Caribe. Y por otro lado, muy importante, todas las cancelaciones que hubo este barco, ¿no? Son incontables todos los cruceros que tuvieron que ser cancelados, todas las personas que se vieron afectadas por esta situación, por lo cual a todas las personas que tenían reservas para cruceros se les dieron dos opciones. Una es darles el reembolso, que fue lo que el 60% de las personas eligió, por lo cual toda esta gente va a tener de vuelta su dinero como si nada hubiese pasado. Y la otra opción es que tengan un crédito para reservar futuros cruceros. Y hay algunas líneas de crucero que hasta les están ofreciendo a las personas 25% de crédito extra por arriba del crédito que ellos tenían, por lo cual ellos van a tener más plata disponible para su próximo crucero. Entonces así pueden elegir un crucero más grande o de mayor duración o incluso una mejor cabina, lo cual me parece muy bueno y esto fue definitivamente un incentivo para que la gente elija esta opción en vez del reembolso. Aún así, que no fue la mayoría que eligió quedarse con el crédito, hoy en día las reservas para los cruceros del año que viene están más arriba que nunca, incluso supera la cantidad de reservas que se estaban dando el año pasado en esta época. Y esto es porque obviamente todo el mundo está encerrado en sus casas, todos tienen ganas de viajar, por lo cual ya están pensando en el año que viene con optimismo para poder hacer estos viajes. En el mundo la verdad es que hay un montonazo de cruceristas fieles, que son personas que todos los años se van de vacaciones en cruceros. Tengamos en cuenta que el 50% de esta gente es de Estados Unidos, que en este momento es verano allá y no pueden salir a hacer sus viajes en crucero, por lo cual ya están pensando y reservando para el año que viene. Y no solo ellos, sino que también mucha gente que por primera vez está considerando ir de vacaciones en un crucero, que considerando la situación mundial, los cruceros van a dar unas vacaciones muy seguras con muchos protocolos y seguridad de higiene, por lo cual esto incentiva a las personas a apostar por los cruceros. Y no solo esto, sino que también están dando unas ofertas increíbles, porque están dando beneficios que yo nunca antes vi. De hecho, me da ganas a mí de reservar un crucero y eso se los voy a estar contando en el siguiente video, así que suscríbanse, así no se lo pierden. Voy a decirles por qué ahora es el mejor momento para reservar un crucero, así que no se lo pierdan. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.